Estimados aprendices, tengan un cordial saludo. Bienvenidos a esta cuarta clase en donde estaremos aprendiendo sobre entrada y salida de datos. ¿Qué esperamos de esta clase? Primero que ustedes resuelvan las siguientes preguntas. ¿Qué es una entrada? ¿Qué es un proceso? ¿Y qué es una salida? ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con ejemplos de entrada. Tenemos un micrófono. En el momento en el que nosotros hablamos frente a un micrófono, este pues está recibiendo información, es decir, le entra información al computador. En el momento en el que movemos un mouse, también estamos dándole información, es decir, le entra información al computador. En el teclado, cada vez que escribimos, cuando hay una cámara, cuando tenemos un sensor de temperatura, un sensor de proximidad, todos estos son ejemplos de entradas que le llegan como información a un computador. ¿Listo? El computador lo que hace es procesar esa información y ejecutar una salida. Muchas veces pues tenemos acá el parlante, ¿cierto? Que es un ejemplo de salida. Tenemos el monitor, que es lo que estamos viendo, que se identifica como una salida. Tenemos una impresora, que puede ser una salida. Tenemos una luz LED, que puede ser salida. Y tenemos unos auriculares que se identifican como salida. Es decir, tenemos datos de entrada a este lado, ¿cierto? El computador procesa esos datos de entrada y genera una salida. Por ejemplo, un caso X. Vamos a ver el siguiente caso. Un sensor, ¿cierto? Que es el sensor de temperatura. Este sensor se activa cuando la temperatura supera los 100 grados Celsius, un ejemplo, ¿cierto? Es decir, está en un punto de ebullición el sensor. Entonces, al momento de activarse, automáticamente llega al computador y este genera un algoritmo específico. Ese algoritmo lo que va a hacer es procesar esa información y activar ya sea una luz LED que nos informa que la temperatura se llegó a su límite, o genera una alerta, un sonido, ¿sí? En donde nos indica que la temperatura llegó a su límite. Entonces, tanto los casos de entrada, todos los dispositivos hardware de entrada son importantes para poder identificarlos en dispositivos de salida. ¿Listo? Entonces trabajan los unos con los otros. ¿Cuál es el más común en el que nosotros más vamos a estar trabajando? En este amigo, que es el teclado, y en este amigo, que es el monitor. ¿Listo? Entonces en el teclado nosotros vamos a poner, por ejemplo, en la variable nombre, escribimos Juan, ¿cierto? Como dato de entrada. Y acá lo vamos a recibir o a mostrar como dato de salida. Nos va a aparecer hola Juan, que ha sido uno de los casos que hemos estado practicando en las clases anteriores. ¿Listo? Esta es como la mecánica exterior. Ahora, internamente en programación la idea es la misma. Entrada es lo que el usuario escribe o lo que el programa recibe, tal cual como les estaba indicando. Nosotros el sistema nos va a decir, ingrese nombre, ¿sí? Cuando él nos dice ingrese nombre es una salida, está mostrándonos algo. Cuando nosotros ingresamos el valor, ejemplo, Juan, este es una entrada para el computador. Y él va a procesar internamente y luego nos va a generar otra salida que va a ser, hola Juan, mucho gusto. ¿Listo? Entonces, así es como funciona internamente lo que es entrada y lo que es salida. Tenemos un ejemplo en pseudocódigo. Tenemos el algoritmo saludo, lo que les decía ahora. Definimos nombre como cadena, escribimos ingrese su nombre, es decir, le mostramos en pantalla al usuario que ingrese el nombre. Luego él va a ingresar un valor, en este caso va a ser Juan, ¿cierto? Y automáticamente esto lo que está haciendo es procesarlo y darle ese valor que ingresa a la variable nombre. Por eso decimos leer nombre, es decir, leemos ese valor que ingresa y se lo asignamos a la variable nombre. Y esta sería la entrada. Y luego mostramos hola nombre, que en este caso si ingresamos Juan sería hola Juan. Es decir, que las variables son como un puente entre entrada y salida. Listo, acá es donde vemos ya un poco más útil este tema de las variables. Analogía con la vida real, muchachos. Por ejemplo, una entrada es cuando la o el que le gusta le dice la fecha de nacimiento, la fecha de cumpleaños. Ustedes automáticamente van a recordar esa fecha como un dato súper importante. Esto va a ser una variable. En el momento en el que ustedes lo recuerdan, se convierte en una variable. Y la salida es cuando llega ese día, ustedes se acuerdan y automáticamente pues le dan un obsequio, ¿sí? Generan una acción frente a esa información que ya tenía. Entonces, tenemos entrada, recibimos información, variable, asignamos, procesamos y asignamos la información, y salida, pues mostramos el resultado o mostramos una acción. ¿Listo? Entonces, esa es la analogía con la vida real. Y en la computadora, entonces, ¿cómo funciona? Pues así la computadora funciona igual. Recibe datos, los guarda en variables y los muestra cuando se necesita. Tal cual como estábamos viendo el caso del saludo. Entra el valor, procesa, es decir, almacena eso en la variable y lo mostramos con un saludo, ¿sí? Entrada, proceso y salida. Este ejemplo es muy diminuto. Cuando ya empecemos a avanzar a medida de este curso nos vamos a dar cuenta que realmente pues esto de proceso es un poco más grande, ¿sí? Porque vamos a tener que de pronto calcular, de pronto vamos a tener que tomar decisiones dentro de nuestro algoritmo, que si es mayor de edad entonces haga esto, que si es menor de edad haga esto, sí, vamos a poner condiciones, bucles y así pues vamos a crear procesos mucho más pues elaborados. El del saludo es muy diminuto, pero consiste en que tengamos claro esto. Entrada es todo lo que le estamos pidiendo al usuario que ingrese y el proceso es toda la parte interna, el asignamiento de variables, el cálculo, el tema de los operadores, que lo veremos en la próxima clase, y la salida o resultado. Normalmente este es el ciclo, ¿no?
que hacemos en la computadora y algoritmos. Ahora llegó el momento de pensar, muchachos. ¿Listo? Acá tenemos una primera actividad, que es la que van a resolver ustedes, y consiste en lo siguiente. El taller 1, entrada, variable, salida, debemos identificar. Entonces ustedes van a escribir en su cuadernito o en un Word o donde ustedes prefieran, en el caso 1 cuáles son las entradas, en el caso 1 cuáles son las variables y en el caso 1 cuáles son las salidas. Igual para cada uno de los diferentes casos. Yo voy a escoger uno al azar y por ejemplo el 4. Dice, un termómetro digital, acá les ayudo con el 4. Un termómetro digital registra la temperatura corporal de una persona. El dispositivo convierte la lectura y muestra en su pantalla el resultado en grados Celsius. Entonces, yo me voy a ir para Word, ¿cierto? En este caso no lo voy a hacer, eso lo hacen ustedes. Me voy a ir para Word y voy a decir, acá voy a abrir notas, mejor. Listo, entonces acá vamos a poner el 4. Sería entrada. A ver, veamos cuál es la entrada. Un termómetro digital registra la temperatura corporal. Entonces acá la entrada es termómetro digital. Este es el dispositivo de entrada. La variable va a ser temperatura. Puede ser corporal. Corporal. ¿Listo? Y la salida va a ser pantalla. Lectura y muestra en pantalla el resultado en grados Celsius. Entonces acá va a ser pantalla. ¿Listo? De eso se trata este ejercicio. Entonces, ubicamos el dispositivo de entrada, que sería el termómetro digital, la variable, que sería temperatura corporal, y acá me quedó mal, corporal, y la salida, que sería en pantalla del termómetro. ¿Listo? Entonces, eso es simplemente lo que hay que hacer con esta primera actividad. Lo hacen con los 10. Tienen ahí listos los ejercicios para cuando yo se los requiera. Listo, simplemente es, por ejemplo, otro caso así, X. En un tanque de agua un sensor mide el nivel disponible. Les voy a ayudar con este otro. Está muy sencillito. Entonces esta es la 9. Y acá lo vamos a llamar sensor. Este es el dispositivo. Sensor mide el nivel, listo. Entonces, sensor. ¿De qué? Este es un sensor de agua, de nivel de agua. Listo, entonces el sistema verifica la lectura y si el nivel es bajo, entonces acá la variable va a ser nivel. ¿Listo? Y el dispositivo que se va a utilizar para la salida va a ser alarma sonora. Y despliega un aviso en panel de control. Entonces sería alarma sonora y alerta en panel de control. ¿Listo? Entonces eso es lo que hay que hacer con todos los 10 casitos, ¿vale? Para que empecemos a entender esta pues, dinámica de qué es un dispositivo de entrada, cuál es el dispositivo de salida y cómo las variables las podemos utilizar internamente. ¿Listo? Entonces, cuando ya tengamos eso, pues simplemente seguimos con la siguiente actividad. Recordemos que leer, ¿cierto? Leer es todo lo que recibe el algoritmo o la computadora, ya sea los más usados, el sensor, ¿cierto? Y el teclado. El sensor puede medir la temperatura de un invernadero y calcular que cuando pase los 50 grados, entonces se active un LED, ¿cierto? Entonces, pues este es de entrada, el leer y escribir se conoce como salida para los pseudocódigos que van a realizar más adelante. Entonces, salida sería pues todo lo que estamos mostrando externo, ¿listo? Entonces, bueno, para los 10 ejercicios lo voy a poner en la descripción de este video. Simplemente agregan, le dan clic en esa actividad, en ese enlace y él los lleva directamente a la actividad, donde van a hacer pues todo lo que vimos acá. Listo, los 10 ejercicios de la forma en la que les indiqué. Ahora pues continuamos con la siguiente actividad, que ya es más la parte práctica. Entonces igual les voy a dejar el enlace en la descripción del video de la actividad 2. Estas pues solo son 5 ejercicios, pero la diferencia es que los vamos a hacer en Floodgorin, en Psein y en Scratch. Listo, entonces son sencillitos. Yo les voy a ayudar con uno, el primero para que lo vayan, los otros 4 lo hagan ustedes. Entonces dice, una empresa necesita registrar los datos básicos de sus trabajadores. Se solicita al empleado que digite su nombre, edad y peso. Al finalizar el sistema debe mostrar en pantalla un resumen con la información ingresada. Listo, entonces vamos a iniciar con Floodgorin. Bien, entonces aquí tenemos, vamos entonces a poner esto así para tenerlos ahí a la mano. Entonces me dice que es nombre, edad y peso. Entonces acá, declaración, doble clic, nombre como cadena, edad como entero
y peso como real. Ahí, voy a eliminar este, clic derecho y lo borro. Doble clic y acá sería peso como real. Listo, simplemente ahora le voy a pedir al usuario que ingrese los datos. Entonces acá vamos a utilizar esta nueva figurita, entrada. ¿Listo? Entonces recordemos según esta diapositiva, ¿cuál era esta de acá? Recordemos que leer es cuando le va a entrar información al computador y escribir es cuando va a salir información del computador. ¿Listo? Entrada, salida. Bien, entonces, pues sigamos acá. Ya podemos continuar acá. Entrada, le vamos a decir nombre de la variable. Simplemente le puedo poner acá nombre, ¿sí? Que es la variable de nombre. ¿Sí? Y esto nos va a hacer lo siguiente, quiero que vean. Va a ser esto. Simplemente va a esperar un resultado. Pero es bueno pues que antes salga información, es decir, utilicemos una salida o un escribir para que nos diga qué es lo que debemos ingresar. Entonces yo la voy a agregar justo ahora. Acá le voy a poner salida y entre comillas simplemente le digo ingrese su nombre. Listo. Entonces ya lo vamos a ver de esta forma, que se ve mucho, pues bueno, un poco mejor. Bien, entonces voy a cerrar acá, voy a abrir acá y ahorita vamos con edad. Sería salida para preguntarle primero o solicitarle primero ingrese su edad. Y vamos con la entrada que sería edad. Es decir, a lo que vaya a ingresar en ese campo de texto lo va a reemplazar automáticamente, bueno, reemplazar no, le va a asignar el valor automáticamente a edad. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Ingrese su peso corporal. Y a esta entrada la vamos a llamar por su nombre. ¿Qué pasa si yo de pronto pongo acá peso? No me lo permite. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo lo dejo entre comillas? Peso. No me lo permite. ¿Listo? Entonces debe ser el nombre de la variable. Peso. Tal cual. Y luego el ejemplo nos dice al finalizar el sistema de mostrar en pantalla un resumen con la información. Entonces vamos a mostrar un resumen. Acá. ¿Listo? Entonces el resumen, entre comillas, ejecutivo. ¿Listo? Y vamos a poner un salto de línea. Voy a poner esto para poder saltar en las líneas, aunque él me lo va a mostrar pues todo concatenado, pero no pasa nada. Nombre del empleado. Y acá le voy a unir nombre. ¿Listo? Y vamos a hacer lo mismo con las demás variables. Acá la edad. Ahí que no se me vaya edad. Y acá sería la variable edad. Y acá peso. Y acá sería la variable peso. ¿Listo? Entonces lo veríamos de esta forma. Ahora lo vamos a ejecutar. Ingrese su nombre, Juan. Ingrese su edad, 24. Ingrese su peso corporal, 70.3. Listo, dice resumen ejecutivo. Nombre del empleado Juan, edad del empleado 24, peso del empleado 70.3. Si no queremos que nos quede todo en uno solo, simplemente hacemos varias salidas. Salida para el nombre, una salida para la edad y otra salida para el empleado. Que sería, pues, literalmente de la siguiente forma. Una salida para que muestre esta, luego sería una para que muestre la siguiente información y luego sería otra para que muestre la siguiente información. Eliminamos esta. Luego sería otra para la siguiente información y listo. Ya entonces estaría listo mi programa. Vamos a ver, Juan 24 y 70.3. Listo, entonces dice resumen ejecutivo, nombre del empleado, edad del empleado y peso del empleado. Y ya tendríamos resuelto nuestro primer ejercicio en Floodway. Ahora nos vamos para PSAIN y simplemente vamos a decir definir nombre como carácter o como cadena. Bueno, vamos a utilizar este mismo para peso, para edad. Peso es real, que son números decimales, y edad es entero. Luego vamos a escribir ingrese nombre del empleado. Dos puntos. Listo. Uy, acá me quedó mal. Ingrese nombre del empleado. Y luego vamos a leer. Vamos a recibir eso. ¿En qué variable? En la variable nombre. Vamos a repetir este mismo para los demás. Le vamos a mostrar, ¿cierto? En pantalla ingrese el
la edad del empleado y recibimos acá edad. Y hacemos lo mismo con peso. Ingrese el peso del empleado y acá recibimos peso. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar un resultado. El reporte ejecutivo que era sistema de un resumen con información ingresada. Entonces lo vamos a llamar resumen ejecutivo. Listo, vamos a ponerle esto aquí que quede bien bacano. Y acá pues vamos a poner lo demás. Sería literalmente esto. Nombre del empleado. Y acá le unimos por medio de una coma. Acá ya no se utiliza este como en Floatball, el ampersand, sino que se utilizan comas. Listo. Y acá simplemente ponemos el nombre de la variable, que sería nombre. Y listo, hacemos lo mismo para los demás. Edad, y mostramos edad. Peso corporal, y mostramos el peso. Listo. Entonces tenemos ya listo este también. Ingresa el nombre Juan, ingresa la edad 24, ingresa el peso del empleado 70.3. Y listo, me dice resumen ejecutivo, nombre, tan. Perfecto. En este ejemplo, en estos ejemplos solo estamos pidiendo información y mostrándola. Más adelante ya vamos a procesar información, hacer cálculos y mostrar resultados más dinámicos, como puede ser una pequeña calculadora. Listo, así que no se preocupe. Vamos ahora con Scratch. Vamos a abrirlo acá. Scratch. Acá nos vamos a crear. Recuerden que deben tener la sesión iniciada. Ejecutamos este evento, ¿cierto? Y acá nos vamos automáticamente para variables. Y vamos a renombrar esta, la vamos a llamar nombre. Vamos a crear otra que es edad. Y vamos a crear otra que es peso. Listo, acá simplemente nosotros le pedimos por medio de sensores esto. Esto lo que hace es la salida, es decir, le genera la preguntita. Acá le va a decir cómo te llamas. Y luego por medio de variables lo vamos a fijar acá. Y esta es la entrada. Listo, entonces, salida el azul, entrada el naranja. ¿Qué salida tenemos? Una pregunta que dice cómo te llamas. Luego tenemos una entrada que va a reasignar el valor de nombre a lo que ingrese el usuario. Por eso es importante pasarle acá la respuesta del usuario. Listo, lo que ingrese el usuario va a estar en la variable nombre. Ahora pues voy a duplicar esto, duplicar y duplicar. Listo. ¿Cómo te llamas? Luego, bueno, acá podría ser un poco más formal, ¿no? Nombre del empleado. Recuerden que debe ser tal cual como en el caso. Acá sería edad del empleado. Y acá la variable sería edad. ¿Y qué va a almacenar edad? La respuesta de esa pregunta. Y luego vamos con peso corporal del empleado. Y acá lo que vamos a hacer es poner la variable peso que va a almacenar la respuesta de esa pregunta. Y luego simplemente vamos a mostrar el reporte. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso es acá en apariencia. Y le vamos a decir. ¿Listo? Acá vamos a utilizar este bloquecito. Pueden utilizar los otros o cacharrearlo para que vayan adaptándose o familiarizándose. Y acá simplemente lo primero que vamos a decir es reporte ejecutivo. Listo, lo vamos a decir por 2 segundos. Luego vamos a duplicar esta información y vamos a mostrar una unión, que es esta que está acá. Listo, entonces vamos a ponerle acá nombre del empleado es, y acá lo que voy a poner es la variable, porque esta variable ya lleva un valor. ¿Cuál es el valor? La respuesta que ingresó. Entonces, este valor ingresó acá, por ende, nombre, la variable nombre ya lleva ese valor. Y esto lo pongo acá. Listo, lo voy a duplicar y lo voy a duplicar. Y listo, entonces acá el nombre, acá es, no sé, peso. Y voy a poner es peso, ¿listo? Y acá es edad. Y voy a poner edad. Todo lo va a mostrar 2 segundos, entonces casi no se va a ver. Le doy clic acá e inicia el juego. Entonces, nombre del empleado, Juan, ¿cierto? Edad del empleado, 24 y peso 70.5. Entonces, el reporte ejecutivo, nombre del empleado es Juan, peso del empleado 70.5, edad del empleado es 24. ¿Listo? Chicos, en ninguno de los anteriores casos guardé, entonces vamos a poner atención a cómo guardamos si aún no lo saben hacer. Para este caso en particular, como es otro taller, vamos a ponerle las iniciales. Entonces sería la presentación o esta clase es de entrada y salida. Entonces le pone ES rayita, listo, ES rayita, ejercicio 1, archivo, y le dice guardar ahora. ¿Cómo sabemos si ya quedó guardado? Pues simplemente me voy para la carpetica, para acá, y ahí lo tenemos. Deben estar todos los días que ya hicieron, más los otros 5 que vamos a hacer ahora, que van a quedar con ES ejercicio 1, listo. Bueno, eso por este lado. También nos vamos a ir a PSEN y vamos a hacer lo mismo. Entonces acá nos vamos a ir a archivo, acá a este icono donde dice guardar como, y yo los estoy guardando en escritorio. Entonces nos vamos para escritorio, acá debe estar, acá voy a crear ahora otra carpeta que se va a llamar ES, ¿cierto?
entrada, salida, o lo ponen completo, entrada, salida, yo los voy a llamar ES, y acá voy a poner ejercicio 1. Bien, guardamos, y listo, ya lo tengo ahí, lo puedo abrir dando clic acá, común y corriente escritorio, ES o como lo hayan llamado, y aquí lo tenemos. Listo, voy a ir cerrando, voy a ir por acá ahorita a Floatgorin. Floatgorin, por acá lo voy a cerrar. Este no lo hemos guardado, entonces nos vamos para este icono, guardar, nos vamos para escritorio, ES, y acá, bueno, acá, diagrama, perdón, acá adentro tenemos que crear una carpeta que sea diagrama, listo, abrimos esta carpeta, y acá si le ponemos ejercicio 1, guardar, y listo, ya lo tenemos. El de PCI me quedó mal guardado, entonces lo voy a corregir. Esta es la carpeta ES, y voy a crear dentro de esta carpeta uno que diga código, listo, y dentro de código debe ir el ejercicio de PCI. Entonces acá van a quedar 5 de este taller, y acá van a quedar los otros 5 de este taller. Listo, muchachos, espero pues podamos avanzar, no siendo más pues que se disfruten la realización de esos ejercicios. Nos vemos en la próxima clase donde vamos a estar viendo operadores. Chao, chao.